Hola, ¿qué tal? Pues espero y estés muy bien. Hoy voy a hablar de un tema que creo que puede ser funcional en muchos aspectos de la vida. Yo obviamente me he dado cuenta un poco de esto en muchos puntos, en pacientes, en personas con las que yo interactúo, en personas con las que yo platico, en amigos, en muchos puntos, ¿no? No creo que sea algo que le pase solamente a una persona en específico. Creo que es algo que nos pasa a todos. Creo que es algo completamente humano. Y el tema del que voy a hablar hoy es cómo la mente nos limita realmente. Cómo, cómo el poder de la mente, cuánto nos puede limitar, nos puede no permitir avanzar en ciertas cosas de nuestra vida. Creo que primero es comprender que así como tenemos este cuerpo físico, pues también tenemos una mente que es completamente física, que a pesar de que puede estar conectada a otros procesos desde la parte intelectual, desde la parte de la sabiduría, no deja de ser un espacio completamente manipulable por las emociones. Porque, porque ese es el conflicto de la mente. El conflicto de la mente es la que de manera inicial está llena de todas las creencias con las que venimos a este mundo. Las que fueron fundadas en, en nuestra familia, en la escuela, en la sociedad. O sea, nosotros nacemos y no contenemos toda esa información en nuestra mente. Fácil contenemos ya sea cosas de otras vidas y que ahí todavía están como ciertos fantasmitas, pero como tal la mente cuando nosotros somos pequeños, cuando nosotros somos niños, es como, yo cuando he hablado de la mente, digo que la mente es como un campo fértil, un campo en el que tú puedes sembrar todas las semillas que quieras y conforme las vayas nutriendo, van a ir creciendo y van a empezar a formar, van a empezar a tomar forma dentro de tu cabeza. Y así es con las creencias, con la religión, con los valores, con todo lo que te enseñan a nivel escolar. Todo eso se va volviendo una semilla sembrada en esa tierra fértil. Y a veces el conflicto no es todo lo que sembramos, sino el que nosotros nos movemos a partir de eso que sembramos. O sea, el tema de poder comprender que la mente, si yo no trabajo con ella, si yo no aprendo a conocer qué es lo que tengo en mi cabeza, me va a limitar en muchos procesos de mi vida. Porque en la mente es donde nacen todos los juicios, es donde nacen todas las estructuras, es donde nace el decir yo tengo la razón absoluta y no me importa qué es lo que tú digas y no me importa qué es lo que tú pienses. Todo nace de la mente, no es como que un día la boca decidió tener autonomía y comenzó a hablar. No, primero lo formaste en tu cabeza, primero le diste una forma, una estructura. El tema es que esa forma y esa estructura siempre es a partir de lo que la mente te dice. Yo durante mucho tiempo en mi vida, y fue algo que me animó a hacer este programa, yo durante mucho tiempo en mi vida he conocido personas dentro del deporte, porque desde chiquita comencé a hacer deporte. Y creo que ahí es donde veo más claro cómo es que la mente puede limitar a una persona. Digo, puede pasar en cualquier ámbito. Yo lo digo en ese ámbito porque creo que es donde he conocido más personas que yo miro que tienen muchísima capacidad, que tienen mucha hambre, muchas ganas de hacer cosas, pero puedo ver con claridad cómo la mente termina limitando hacia dónde quieren ir. Cómo hay una parte que dice, quiero hacer esto, quiero volverme esto, pero de repente la mente se vuelve tan estructurada que termina limitándoles la posibilidad de un día volverse eso. Por ejemplo, yo conozco una persona, no voy a nombrar, no voy a decir nombres porque
respeto la privacidad de las personas, pero conozco a una persona que es cercana a mí, que he entrenado mucho tiempo con esta persona y es una persona que hace deporte a nivel profesional. Y yo veo cómo muchas veces en su vida ha llegado a lugares muy elevados, ha llegado a oportunidades en su vida muy elevadas y de repente hay una parte en su cabeza que hace que dude de su propia capacidad. Y siempre que está a punto de cruzar a la parte más importante del deporte que realiza en su vida, se lastima, se rompe algo, se fractura algo, le sale alguna situación personal que le impide poder viajar. Y entonces yo una vez platicando, yo le decía, ¿no te has dado cuenta que siempre que llegas a estos puntos, algo aparece en tu vida que termina limitando por completo la posibilidad de que tú puedas seguir adelante? Y me decía, sí, Samadhi, pero no sé cómo frenarlo, porque al final hay algo de lo que yo soy consciente, pero también tengo otra voz por acá que me dice, pues nunca vas a lograr ser la mejor en México, ¿no? Nunca vas a lograr ser la mejor en lo que haces en este país, porque no es un país que se dedique a ese deporte. Y entonces le digo, sí, pero eso no te pertenece a ti. O sea, yo muchas veces le decía, es que eso no te pertenece a ti, eso le pertenece a un entorno, eso le pertenece a una sociedad. Pero si tú te tragas toda esa idea y te crees completamente incapaz por eso que dijo la sociedad, por eso que dijo el entorno, entonces nunca vas a lograr hacerla mejor en tu país de eso. O sea, de ese deporte el que tú practicas. Y eso nace porque está aquí sembrado. Un día en su vida alguien le sembró en su cabeza, primero, que ese deporte no era un buen deporte en el país en el que ella había nacido. Segundo, que ella no tenía la capacidad, porque físicamente, genéticamente, había una parte de su cuerpo que la limitaba a poder llegar a ser alguien. Y tercero, una sociedad que no aceptaba que una mujer se dedicara a ese deporte. Entonces, si lo vemos de ese lugar, pues tenía muchas limitantes que terminaban siendo una semilla más sembrada en esa mente. Una semilla más sembrada en algo que no le permitía dar el paso a lo que sigue. Y eso lo he visto en muchas personas dentro del deporte. Yo, por ejemplo, ya trasladándolo un poco a mi vida, y voy a seguir en este tema del deporte, yo en algún video les compartí que yo llegué a jugar fútbol, soccer a nivel profesional hace muchos años, y sí había, o sea, yo me doy cuenta que sí hubo muchas cosas que un día a mí me hicieron dejar el fútbol, que a mí me hicieron un día decir, este no es el camino que yo debo de seguir, este no es el camino en el que yo puedo ser alguien, en el que yo puedo crecer. Yo necesito buscar otra cosa a que dedicarme. Porque primero era un deporte que en la época en el que yo lo jugué era un deporte que solamente era para hombres. Que a las mujeres que lo jugábamos, que a las mujeres que lo practicábamos, pues no nos quitaban de marimachas, no nos quitaban de mujeres que no tenían la capacidad de mirar su feminidad, ¿no? Sino todo lo contrario. Incluso al nivel en el que yo jugaba, pues la federación nos daba los uniformes y los uniformes que nosotras usábamos eran uniformes de hombres. Pareciera que no podían aceptar, que no podían decir, hay una mujer que se dedica a esto, hay una mujer que hace esto. Y uno diría, pero entonces la responsabilidad es del de afuera, del que no cree. No, la responsabilidad es completamente de quien cree que no puede dedicarse a eso simplemente porque hay una sociedad afuera que dice, no tienes la capacidad de ser eso.
O sea, hasta el punto en el que hoy hay muchas mujeres, hoy el fútbol femenil, y me da mucho gusto, creo que ha tomado un rumbo diferente en esta vida, pero, pero tuvo que, las mujeres que se dedicaban a este deporte, al fútbol, tuvieron nunca que tirar la toalla. O sea, yo conozco a muchas amigas que hoy siguen dentro del fútbol después de tantos años y hoy juegan y son seleccionadas y hoy están en otros países jugando para otros equipos. Y siempre hubo ese sentir la capacidad de, claro que puedo, claro que no importa que haya una sociedad que diga completamente lo contrario. Si yo no nutro esa semilla, porque la sociedad la siembra, pero si yo no la nutro, así como si tú vieras una tierra fértil, si tú no le echas agua, si tú no la alimentas, si tú no le pones nada, esa semilla nunca va a crecer. Y puede estar ahí sembrada toda tu vida, pero nunca va a crecer, nunca va a dar frutos. Yo en su momento creo que cuando volteo a ver mi vida en el tema del fútbol, yo nutrí demasiado esa semilla del entorno. Yo nutrí demasiado esa semilla que contenía muchas creencias, que contenía muchos introyectos, que contenía muchas cosas que en mi mente decían, esto, Samadhi, no es el camino que debes de seguir. Esto no es el camino que es para ti. Creo que le eché demasiada agua a esa semilla. Hasta un día en el que, a pesar de que el fútbol era algo que yo en verdad disfrutaba, que en verdad me daba plenitud en mi vida, tuve que dejar ir de mi vida. Tuve que decir, yo no me voy a dedicar a esto. ¿Pero por qué? Porque le di demasiado poder a esa semilla. Porque la nutrí demasiado. Creo que hay otras semillas en mi vida que no les he echado nada de agua y que entonces, a pesar de que hay una sociedad que las ha sembrado, de que hay un entorno que las ha sembrado, yo he decidido que no den frutos en mi vida. ¿Por qué? Por el simple hecho de que he sido consciente de que no necesito que eso sea nutrido, que eso crezca dentro de mí. Pero eso te lo puedo decir hasta estas etapas de mi vida. Sí, a lo mejor si hubiera sido futbolista, hoy no estaría hablando hoy aquí contigo, ¿no? Y no me estaría dedicando a esto. Creo que el otro día escuchaba a una persona que decía, los tiempos son perfectos, son exactos, y donde estás hoy es donde debes de estar. No importa por dónde pasaste, cómo lo viviste, qué fue lo que hiciste, hoy estás en el lugar exacto donde tienes que estar. Y hoy sí creo que todas mis decisiones me han llevado a estar aquí. Pero si te comparto un poco de mi vida y lo difícil que fue para mí darme cuenta que yo fui quien nutrió esa semilla, que yo fui quien permitió que esa semilla diera frutos llenos de miedo, llenos de juicios, llenos de una falta de aceptación, llenos de muchas cosas. Pues claro que en su momento no fue sencillo, porque a nadie le gusta aceptar que un día decidió dejar algo que amaba tanto por decisión propia. A veces es más fácil decir, no, es que el entorno, es que el espacio me obligó a salirme de ahí. Porque yo muchos años lo dije. Yo muchos años, cuando a mí me preguntaban, ¿por qué dejaste de jugar fútbol? Si los que me conocían en ese entonces me decían si jugabas bien, si te gustaba, si era algo que disfrutabas, yo siempre decía, no, es que no fue por mí, es que fue porque el entorno ya estaba muy tóxico, ya no me iba a permitir crecer y yo quería seguir creciendo. Entonces en ese entorno yo ya no iba a poder crecer y decidí salirme. Pero por muchos años culpé a mi entrenador, culpé al entorno en el que me movía, en vez de decir, a ver, no. Quien no pudo con eso, quien no pudo con una sociedad, quien no pudo con una creencia, fuiste tú, Samadhi.
Un día en terapia me lo tuve que decir, porque así como eso, pues me empecé a dar cuenta que había otras tantas cosas que también no había hecho en mi vida porque le echaba agua a esa semilla, porque la nutría con un entorno en el que yo creía que me iban a juzgar por hacerlo, que me iban a juzgar por no ser lo que ellos querían que yo fuera. Porque eso es lo que uno hace, por eso lo empezaba yo el programa de esa manera, ¿no? ¿Cómo podemos que el entorno eche muchas semillas, que la sociedad eche muchas semillas, pero al final darnos cuenta que nosotros tenemos toda la capacidad de decir, a esta sí le echo agua, esta sí la nutro, porque los frutos que me va a dar me van a permitir crecer como ser humano, me van a permitir evolucionar como persona, me van a permitir ser una persona abundante. Y esta semilla no le echo nada, porque la verdad es que eso a mí no me permite nada, no me permite crecer en nada. Porque a tu mente, por eso la veo yo como una tierra fértil, porque a tu mente puede entrar todo lo que escuchas, todo lo que escuchas, todo lo que ves, todo lo que vives día con día, sea algo que tú has experimentado o sea algo que nunca has experimentado. Todo, en cuanto tú lo ves o lo escuchas, entra de manera automática. No es como que tú decidas, esta semilla sí entra, esta no, esta sí entra, esta no. No, todo lo que vas escuchando, lo que vas viendo, lo que vas viviendo, se acomoda en tu mente. Pero hoy tú tienes la completa capacidad de poder decir, ¿a qué sí le voy a echar agua? ¿Qué es eso que hoy miro? ¿Cuál es esa semilla que hoy miro, que entró, que se plantó y que sí es necesario nutrir? ¿O cuál es esa semilla que la verdad no me va a llevar a ningún lado de crecimiento? Por ejemplo, hay muchas semillas de juicio, muchas semillas de creencias, de religión, que habrá para muchas personas que les son muy funcionales y habrá para otras tantas que todo lo contrario, que como se vuelven estructuras sociales, terminan limitándote para tu crecimiento. Porque eso es lo que pasa, por eso yo decía al principio, la mente te limita. Porque eso a lo que yo le doy poder en mi cabeza, eso a lo que yo lo permito que crezca, que nutra y que dé frutos en mi cabeza, va a ser lo mismo que voy a poner afuera. Cuando yo pude darme cuenta de eso, cuando yo pude empezar a mirar mi mente como algo no autónomo, sino algo que yo podía conocer y podía decir esto sí, esto no, entonces pude darme la oportunidad de ser bien consciente de cuáles son las cosas que toda mi sociedad y el mundo en el que he crecido han nutrido en mi cabeza, han puesto en mi cabeza. Pero cuáles son las cosas que yo hoy puedo decir, esto sí me sirve, esto sí me va a permitir crecer, y esto, todo lo contrario, me va a limitar, me va a poner una estructura, no me va a dejar avanzar, no me va a permitir ser lo que a mí me gustaría ser esa manera completamente auténtica. Yo hoy te diría, hazte esa pregunta. ¿Cuáles son todas esas semillas que están sembradas en tu mente? ¿Y a cuáles decides el día de hoy echarles agua? ¿Y cuáles también tienes tú la capacidad, porque tú la tienes, de decir, ya no necesitan más agua? Porque no necesito que esto dé frutos, o sea, no me va a traer nada bueno. A veces queremos nutrir esas semillas porque decimos, es que esto me lo enseñaron mis padres, es que esto me lo enseñó una persona que yo siempre seguí. Pues sí, pero porque a esa persona le funcionó. La pregunta es, ¿y hoy a ti te funciona? ¿Y hoy, en verdad, ese fruto que va a caer de esa semilla, a ti te va a ayudar a evolucionar como ser humano? ¿O todo lo contrario, te vas a poner
la misma actitud limitada o la misma vida limitada que el de tu lado, que el de tu entorno. Solamente pregúntate eso. E intenta ser lo más auténtico que puedas ser. Y mira, también desde esta misma sinceridad, mira que hoy los frutos que tienes en tu vida y las cosas que has generado en tu vida y lo que has puesto en tu mente, no es por culpa de tu entorno, sino es porque tú has decidido echarle agua a esa semilla, porque tú has decidido darle fuerza a ese pensamiento, darle fuerza a esa idea, que un día alguien te dijo, por aquí va, y tú dijiste, sí, por aquí va, sin antes ser consciente de cómo iba a ser y qué iba a representar en tu vida. Espero y puedas mirar cuáles son esas semillas y que hoy te puedas dar la oportunidad de comenzar a elegir qué es lo que sí quieres nutrir para ti y qué es lo que sí, un día sembraron, pero que no necesitas que siga creciendo. Que hoy no eres ese tipo de persona y no necesitas ir hacia ese lado. Que ninguna de esas semillas, que le dejes de echar agua a esas semillas que crecen con miedo, con juicios, con prejuicios, con apegos, con falta de amor, con muchas cosas que a lo largo de tu vida lo único que te van a dar es un límite, el cual que cuando llegues ahí ya no vas a poder seguir avanzando. Por el simple hecho que tú decidiste darle más poder a esas semillas que a las que te podían permitir crecer. Que tengas un muy buen día y gracias por estar, gracias por existir y gracias por escucharme. Que tengas buen día.